Amigas y amigos, la inseguridad ciudadana, la violencia perpetrada diariamente, tanto por grupos delincuenciales fuera del gobierno, como por grupos delincuenciales dentro de los gobiernos, que es el caso que estamos viendo en Colombia, en México, en República Dominicana, en Costa Rica, en Centroamérica, en el resto de los países de Centroamérica, aunque en unos más que en otros, valga la aclaración. Por primera vez, Costa Rica ha sido incluida por el Departamento de Estado dentro de los países con turbulencia a consecuencia del narcotráfico, de la violencia que genera ese tipo de cosas. Pues bien, la inseguridad ciudadana es global, pero en el caso dominicano, que nos compete directamente, tiene unas ramificaciones que aparentemente se han desbordado, y hemos visto cómo gobiernos van y gobiernos vienen, la policía sigue ejecutando jóvenes. Acaban de cambiar al jefe de la policía hace 2 meses y las ejecuciones siguen su agitado curso. Di que iban a cambiar ese modo de operar, pero resulta que una parte de la opinión pública dominicana está de acuerdo con esas ejecuciones. Tenemos que ser honestos, es así. El editorialista del periódico El Nacional, que es un periódico contestatario históricamente, dice que él está de acuerdo con la mano dura de la policía. Y no es el editorialista de ese periódico. Hay muchos opinantes en República Dominicana que dicen que hay que ser duro con los delincuentes, que hay que matarlos también, como ellos matan. Claro, eso quiere decir que somos un país que queremos que las leyes se cumplan cuando nos conviene y que no se cumplan cuando no nos conviene. Así, tal y como dijimos en otra intervención nuestra, no se puede institucionalizar un país. Los gobiernos no están para ejecutar delincuentes, porque si ejecutan delincuentes, a menos que no haya sido en países donde existe la pena de muerte, luego de un proceso jurídico, legal, de un juicio, entonces esos gobiernos se están poniendo a la misma altura delincuencial de sus enemigos o de los enemigos de la ciudadanía. Así como un padre o una madre, un profesor, un maestro, una maestra, un policía no deben ponerse al mismo nivel de los que hacen lo indebido. Es decir, un maestro o una maestra en la escuela no puede actuar de la misma manera en que actuó el estudiante que ellos están tratando de corregir. Entonces, no es verdad que los órganos del Estado represivos, como son la policía, el ejército, deban actuar con la misma violencia con que actúan los delincuentes. Ellos han sido, se supone, que adiestrados para poder bregar con esos delincuentes de una manera correcta y minimizar los casos de muertes. No es que no haya muertes, hay momentos en que es inevitable, pero nosotros sabemos que en República Dominicana hay órdenes de ejecutar a los delincuentes, a ciertos delincuentes, menos a los delincuentes ricos, a los que roban bancos, a los que roban las tierras del Estado. No, eso, los bienes del Estado, eso no, eso hay que apoyarlo. Pues bien, se ha dado el caso de que en Puerto Rico, y esto fue comentado también, nosotros hicimos alusión al señor Vincho Castillo, él comentó esto en su programa, y él, que está también a cargo del programa de
de combate a las drogas, pues debe saber bastante. Aunque él se hace que no sabe algunas cosas. Él comentó el hecho de que en Puerto Rico ha habido una gran operación en estos días de parte del FBI estadounidense, donde según el señor Castillo, 750 agentes del FBI fueron a Puerto Rico en 3 aviones a apresar alrededor de 175 policías, militares, funcionarios civiles. Bueno, un escándalo. Dice el señor Castillo que él nunca había visto una operación de esa magnitud por parte del FBI. Pues bien, esta gente está acusada de un montón de delitos, de encubrimiento de narcotraficantes, a darle protección, cobrar dinero y otra serie, nos imaginamos que muchos otros delitos. Debo corregir al señor Castillo. Proporcionalmente hablando, esa es una operación pequeña. Hace poco más de 1 año o 2 años, el FBI envió a Puerto Rico alrededor de 100 agentes para asesinar a un solo independentista puertorriqueño, al señor Ojeda Ríos, que era un independentista que estaba en contra del estatus colonial de Puerto Rico, que por cierto, en esta misma semana que acaba de pasar, el gobernador de Puerto Rico dijo en televisión a Noticias del Canal 1 que ciertamente su país es una colonia estadounidense y que él quiere que sea un estado, no una colonia de Estados Unidos. Es decir, que lo que estamos diciendo no es mentira. Pues bien, 100 agentes del FBI más otros agentes destacados en la isla de Puerto Rico combatieron contra un solo hombre hace poco más de 1 año, 2 años. Es decir, que proporcionalmente hablando, si 100 agentes le cayeron encima a un solo individuo, que 750 le cayeran encima a 175, si sacamos los cálculos, no es como dice el señor Castillo. Para mí esa fue la operación más grande que ha hecho el FBI en contra de un puertorriqueño, el asesinato, la ejecución de Ojeda Ríos, un combatiente por la independencia de Puerto Rico. Pues bien, decía el señor Castillo que probablemente esa operación esté relacionada con Figueroa Agosto, que supuestamente se fugó a su país natal, a Puerto Rico, después de 10 años haciendo fechoría en República Dominicana, y mandó a buscar, se dio el lujo de mandar a buscar a su amante, a su compañera dominicana, dizque en un bote de alta velocidad. O sea, cosas oiremos y veremos. Y además se dio el lujo la señora Zoeida de ser excarcelada, estando siendo una persona una prisionera de alto riesgo, y de ir a despedirse de su familia con un sancocho en Gaspar Hernández, o sea, de sus padres, de sus hijos, de su madre, qué sé yo. Bueno, dice Castillo, Bicho Castillo, que probablemente Figueroa Agosto habló y que ha hablado bastante y que de ahí viene esa operación. Bueno, a mí me extraña que el señor Castillo diga eso ahora, porque tengo entendido que él antes decía que el señor Figueroa Agosto podía ser de la DEA. O sea, uno no entiende a esta gente. Ellos un día dan una declaración, otro día cambian y mantienen al pueblo en una incertidumbre. Lo cierto es que eso que ha pasado en Puerto Rico, tal como dice el señor Castillo, evidentemente va a repercutir o está repercutiendo en Dominicana, porque son parte de una misma red, aparentemente. Bueno,
Eso tiene que ver con la violencia, porque es evidente que cada día se descubren más generales o por lo menos coroneles, si no quieren llegar a generales, pero por lo menos a nivel de coroneles, hay muchos que están cayendo presos. Todavía los generales no se atreven a ir unos contra otros. Ese será el próximo paso, cuando haya uno o dos generales que le marchen a sus compañeros de armas y de escalafón. Veremos lo que sucederá, porque con los miles de generales que hay en República Dominicana, retirados, y activos, por cierto, es el país del mundo con más generales, proporcionalmente hablando, en términos de las tropas que comandan, y los que más medallas tienen. Yo no sé dónde se han ganado esas medallas. De todas maneras, sería interesante ver cuando uno o dos generales le marchen a otros generales, porque van a ser muchos. La violencia dominicana, vuelvo y repito, no es exclusiva. Nosotros sí creemos que es muy alta, porque si sacamos también los números de los muertos en México por año y lo dividimos por 105 millones de mexicanos y sacamos los números de los asesinados en República Dominicana y lo dividimos por 10 millones, veremos que los muertos nuestros, proporcionalmente hablando, en términos de nuestra población, son tan altos o quizás más altos que los mexicanos. Lo que sucede es que en México la violencia está concentrada en algunos estados y son guerras entre sicarios, tantos de los que están fuera del estado como los que están adentro. Entonces se ve, son muy concentradas las muertes. Pero hagamos ese análisis matemático, dividamos las muertes que suceden en República Dominicana, o mejor dicho, los habitantes, por las muertes que hay, y veremos que el índice, el porcentaje de muertos nuestros es tan alto como en México y quizás más alto, y lo mismo que en Colombia. Es decir, que estamos muy mal, y ese es un asunto que quiero tratar en otra intervención y tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que ya lo hemos tratado en este programa, pero que en República Dominicana se ha convertido este año en una verdadera carnicería, en un baño de sangre. Y eso es parte de las actitudes violentas que existen en nuestro país. Será hasta la próxima, cuando estaremos en otro programa. Yo estoy loca que Daniel Estilo me ponga en las 5 esquinas. Sí, yo sabía. Este tiene una sangre para los pájaros. Quédate.